Hola, buenas a todos. Vamos a dar continuidad con las clases de tórax. En esta oportunidad, la clase número 8. Aquí vamos a hablar de varios elementos del mediastino superior, del mediastino anterior y sobre todo elementos del mediastino posterior. En ese sentido, vamos a comenzar con algunas cosas que ya habíamos comentado. En general, los límites del mediastino, bueno, va a estar por delante, el esternón y los cartílagos costales. Por detrás va a estar la columna vertebral entre D1 y L1. Esto ya lo habíamos comentado. Lateralmente son las pleuras parietales mediastínicas, tanto derecha como izquierda. Abajo el tabique del diafragma, el músculo diafragma. Y arriba una línea que pasa entre D1 y la primera costilla, ¿verdad? Así ya lo habíamos dividido. Desde el punto de vista anatómico, el mediastino anterior y posterior, representado la línea de división por la cara anterior de la tráquea y la cara posterior de la tráquea, ¿no? La nomenclatura internacional habíamos comentado que había un mediastino medio que estaba entre el corazón y los grandes vasos, mientras que el mediastino anterior era todo lo que está delante del corazón o llamado precardíaco, ¿verdad? Mientras que los mediastinos posterior es todo lo que está posterior al corazón, ¿no? Y había una clasificación bien interesante que les había comentado que era sobre todo radiológica, donde se dividía en un mediastino superior y era la unión del manubrio con el cuerpo, pasa una línea horizontal que divide justo en el disco intervertebral que divide al cuarto y a la cuarta y a la quinta vértebra dorsal, ¿verdad? Así conformado era mediastino superior, todo por debajo mediastino inferior, todo lo que está delante del corazón o del pericardio es considerado mediastino anterior, el mediastino medio, nuevamente, el área cardíaca, todo lo contenido en el pericardio, mediastino posterior, todo lo que se encuentra posterior al pericardio. Un repaso rápidamente de las áreas mediastínicas. Aquí habíamos dicho, y nuevamente lo nombro, que en la parte anatómica íbamos a utilizar pues el mediastino anterior, y aquí está la bifurcación de la tráquea, ¿verdad? Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, y todo esto es mediastino anterior, forma triangular si se quiere, y una forma cuadrilátera el mediastino posterior, ¿no? Entre las dos pleuras mediastínicas, parietales mediastínicas. Bueno, así ya habíamos hablado del pericardio en un plano inferior, mediastino anterior, habíamos hablado del pericardio del corazón y tenemos que hablar quizás del plano superior, los grandes vasos y el timo, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos la aorta torácica, empieza por detrás del manubrio esternal a la altura del borde superior de la segunda articulación esternocostal derecha. Esto es bien interesante. Aquí se ve una imagen en la cual el pericardio, ¿verdad? Está seccionado y miren cómo hay una porción ascendente de la porción ascendente y la porción horizontal. Y la porción ascendente tiene una parte infracardíaca o debajo de infrapericárdica y por encima del pericardio. Aquí se ve que la porción horizontal toda está por encima del pericardio, ¿no? Con sus tres grandes vasos, los tronco arterial brachiocefálico, la carótida y la subclavia izquierda, ¿no? Aquí está tratando de cubrir nada menos nada más que la orejuela derecha a la arteria, al callado, a la porción ascendente del callado de la aorta, ¿no? Una vista anterior del corazón, miren cómo están los grandes vasos, los dos se colocan en rojo porque ambos pues son considerados en este momento como arterias. Esta es la arteria aorta con su porción ascendente, ¿verdad? Y después su porción horizontal. Y este es el tronco de la arteria pulmonar que va a dividirse en la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda.
Aquí está la orejuela derecha, aquí está la orejuela izquierda, el surco, que es la parte más externa, surco interventricular anterior. Hay unas cositas que mencionar sobre el corazón y vamos a complementarlo, que es la región o espacio precordial. Bueno, es el espacio que ocupa cómo se proyecta el corazón a nivel de la pared torácica anterior, la parte ósea, cartilaginosa y ósea del tórax, ¿no? Anterior. En ese sentido, vamos a tener dos planos superiores que va a estar a nivel, pues, del tercer cartílago costal, aproximadamente 1 centímetro en el borde superior, del lado derecho, ¿no? En la parte superior derecha. La parte inferior derecha se va a encontrar a nivel del quinto cartílago costal, cuando se une cuando se articula con el borde lateral derecho del esternón, ¿no? Justamente ahí. Del lado izquierdo tenemos dos puntos, un punto superior que va a ser en el segundo espacio intercostal, a unos 2 centímetros del borde lateral izquierdo del corazón, mientras que el plano inferior vamos a tener un punto ubicado a 8 centímetros del borde lateral derecho, del borde lateral izquierdo, perdón, del esternón. ¿Hasta dónde? Hasta la parte superior de la quinto cartílago costal. Algunas veces esto se puede proyectar al quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior, ¿no? Entonces, esto es el espacio precordial. Es muy interesante cómo se proyecta el corazón en la pared anterior óseo-cartilaginosa del tórax. Mire cómo se ve aquí, y ya lo habíamos visto un poco en la rayos X, el esternón tratando de cubrir el origen de los grandes vasos, ¿verdad? Y bueno, aquí está el callado de la aorta tratando de surcar todo esto, ¿verdad? Completamente. Mire cómo tanto el manubrio como parte del cuerpo está cubriendo el origen de los grandes vasos a manera de escudo, ¿no? Es bien interesante. Esto es un plano, un corte transversal axial, u horizontal. Los tres términos se pueden utilizar. Y aquí estamos viendo, primero, tela carina, donde se está bifurcando la tráquea, ¿verdad? Dense en cuenta que está discretamente hacia la derecha. Quiere decir que este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. Entonces, esto es la porción horizontal del callado de la aorta y está surcando por encima del bronquio principal izquierdo, lo que hace que la tráquea la desvíe un poco a la derecha. Mire dónde está la columna vertebral, quiere decir que esto es como D5 aproximadamente. Y mire cómo está la columna vertebral y la tráquea, la carina, está desviada un poco a la derecha, pues por esto que está surcando aquí el callado de la aorta, la porción horizontal. Bueno, automáticamente esta es la vena cava superior, esta es la vena ácigo o vena ácigo mayor, en la cual está llegando aquí a donde hace un callado por encima del bronquio principal derecho y va a drenar en la vena cava superior. Miren el esófago en la parte posterior, quiere decir que el esófago va a correr en el mediastino posterior, ¿no? Entonces son un corte bien interesante porque está sucediendo a nivel de D5, donde se puede ver varias estructuras. Aquí está la vena hemiácigo, ¿no? En este caso sería la hemiácigo accesoria y ya lo vamos a discutir con mayor precisión. Bueno, no hay mucho más que decir. Esta es el callado de la aorta con su porción ascendente y su porción horizontal con sus tres grandes vasos, coronaria derecha, coronaria izquierda. Continuamos, ya un poco lo mismo. Ya habíamos entonces conversado los grandes vasos, lo hemos conversado el pericardio y el corazón. Vamos a ver qué más podemos hablar un poquito, que es de la aorta torácica descendente. Sí es cierto entonces que el callado de la aorta, si se puede decir, está en un plano anterior. Después la porción de la aorta torácica descendente se convierte y pasa al mediastino posterior, justo cuando pasa por encima del bronquio izquierdo.
correcto. Se origina al final del callado de la aorta y culmina en la cara superior del diafragma. Ya eso lo sabemos. Él pasa a nivel de D12, donde de aorta torácica descendente cambia el nombre al aorta abdominal. Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, cuando surca el bronquio izquierdo, trata de dirigirse a la derecha y ubicarse en la línea media, pero siempre se queda discretamente hacia la izquierda. Si a lo largo de la columna vertebral pertenece al mediastino posterior, se le distingue un segmento superior laterovertebral, un segmento inferior prevertebral que termina cuando la aorta atraviesa el diafragma. Bueno, aquí hay un segmento superior, es una forma de hablar que es justo, ¿verdad? Cuando está por encima del bronquio, ¿no? Cuando está por encima del bronquio, ya hizo la porción horizontal del callado y ahora se hace por detrás, empieza a descender completamente, ¿no? Es un segmento superior. Laterovertebral. Se llama laterovertebral o superior porque ese segmento superior está lateral izquierdo de la columna vertebral. Entonces, a la izquierda, pues está aplicada a medial con la pleura. A la derecha se aplica hacia la cara izquierda de los cuerpos vertebrales, un poco lo que os acabamos de comentar, y un poquito a distancia con el esófago. Por delante cruza el bronquio principal izquierdo, que lo hemos comentado en varias oportunidades, y por detrás se relaciona con el ángulo costovertebral, o sea, con la columna vertebral y el tronco simpático costovertebral izquierdo, tronco simpático izquierdo, ¿no? Por detrás prácticamente. Ya lo hemos comentado, el segmento superior, ¿no? Ahora, es interesante porque este segmento, esto es una toma en la cual hemos quitado la columna vertebral para poder descubrir qué estructura se encuentra inmediatamente después de la columna vertebral. Entonces aquí solamente vamos a hablar en este caso, de la aorta. Aquí está el callado de la aorta, donde está surcando. Entonces esto es a nivel de D5 aproximadamente. Entonces aquí está surcando que el bronquio principal y se hace posterior, claro. Y cuando empieza a descender, entonces es aorta torácica descendente, como ven acá. Entonces al principio está lateralizado un poquito, pues hacia la izquierda, pero después trata de buscar la línea media. Y miren cómo van saliendo estas ramas rojas, que son las arterias intercostales posteriores, ¿no? Esta es la aorta torácica descendente. Miren cómo va surcando hasta que llega a nivel de D12, cuando el orificio del diafragma, uno de los orificios principales, es el aórtico, lo hace y se convierte en aorta abdominal, ¿no? Entonces, es un poco cómo se mantiene la relación y no olviden, aquí está sucediendo D5 justo cuando se hace posterior, ¿no? Completamente. Bueno, segmento superior, segmento inferior. El segmento inferior es prevertebral, quiere decir que surca a la izquierda y se va a tratar de ir hacia la derecha buscando en la parte media, justo prevertebral, ¿no? Entonces, en ese sentido, atrás va esta relación con los cuerpos vertebrales, por delante va esta relación con el pericardio, sí, porque como ya pasa el bronquio izquierdo, lo que queda es la parte posterior del corazón, o la cara inferior del corazón, donde está cubierto por el pericardio, ¿no? A su izquierda, a su izquierda está la vena hemiácigo y a su derecha está la vena ácigos, ¿no? Entonces, lo interesante en esta toma ahora es que cuando ya se hace un segmento inferior, y aquí podemos ver cómo totalmente esta es la vena ácigo o vena ácigo mayor, y mire cómo se vuelve en su relación a la derecha. Mientras que la izquierda, bueno, va a estar en relación con la vena hemiácigo, ¿no? Algunas veces hay dos hemiácigos. Una hemiácigo accesoria, que es la superior, y una hemiácigo nada más, que es la inferior. Entonces, guarda relación con estas dos, a la derecha, a la izquierda, que es este caso, y a la derecha con la vena ácido. Las ramas y la parte que de la irrigación, bueno, va a dar una rama proveniente de las arterias intercostales, va a dar ramas bronquiales, esofágicas, mediastínicas posteriores.
Un poco hablando de la vena cava superior, nuevamente como escudo, tanto el manubrio esternal como el esternón, y llegando a los dos troncos venosos brachiocefálico izquierdo y derecho y forman a la vena cava superior que drena en el techo de la aurícula derecha, ¿no? O techo, o podemos decir pared superior de la aurícula derecha, bien cubierta, ¿no? Esto es una nueva toma. Aquí está la vena cava superior. Miren cómo está drenando aquí. La vena ácigo mayor hace un callado o vena ácigo nada más. Y aquí está drenando las tres primeras, las tres superiores, las tres venas intercostales superiores, drenan como un tronco común al callado. Y estas vienen, las hemiácidos, vienen recogiendo las 9 últimas venas intercostales. Tac, 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 tac. Y cuando hace un callado, bueno, drena directamente. Interesante siempre. Esto es el bronquio principal derecho. Estas son las venas pulmonares, ¿verdad? En superior e inferior de la arteria pulmonar derecha. Y aquí están, todo esto es la parte funcional, ¿no? La parte funcional del pulmón. Y la parte para el drenaje venoso y la irrigación, pues la arteria y las venas bronquiales, ¿no? Arteria y venas bronquiales. Este es el nervio vago, este es la tráquea en su bifurcación, este es el esófago, este es el nervio vago derecho, y a este nivel pasa por detrás del pedículo bronquial, que es todo esto, pedículo pulmonar, que es todo este conjunto, y posteriormente va a tomar la cara posterior de ¿quién? Del esófago, porque el nervio vago derecho va a correr después del pedículo pulmonar derecho, se hace completamente posterior y corre por la cara posterior del esófago. Aquí vemos al nervio frénico, siempre paralelo, en este caso el frénico derecho. Y bueno, tenemos todas las estructuras, ganglios parabronquiales. Entonces, esta es la tráquea, esófago, callado de la vena ácido, la vena cava superior, nervio frénico, nervio vago derecho y nervio frénico derecho. Continuamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del sistema de las venas ácido. Aquí tenemos que hablar de la vena ácido mayor, la vena ácido mayor o simplemente vena ácido, y vamos a hablar de la vena ácido menor. Y hay dos formas de hablar esto. Se llama la vena ácido menor superior y la vena ácido menor inferior. También se le puede decir la vena ácido, la vena hemiácido, y le puede decir vena hemiácido accesoria. En ese caso, la vena ácido hemiácido accesoria es la superior, ¿no? Vena ácido menor superior. ¿Cómo se forman ellas? Bueno, lo interesante es que es un drenaje, básicamente, el sistema de la vena ácido, básicamente, ahorita le diré un poco más, es el drenaje de las venas intercostales, básicamente. Pero ¿cómo se forman? Ellas se forman en la parte más baja por una raíz externa que va a estar dado por la vena subcostal, por ejemplo, la vena ácido mayor o vena ácido, que corre por el lado derecho, va a estar conformado por la vena subcostal derecha, una rama, y se une ¿con quién? Con la vena lumbar ascendente. Esta vena lumbar ascendente, que normalmente van a unirse, es la parte de la raíz que se llama una raíz externa. Y hay una raíz interna que muchas veces viene directamente, está relacionada con la vena cava inferior o con la vena renal derecha. Acuérdense que todo esto es del sistema derecho. Y así, pues unido, va a formarse la vena ácigos. Recuerden, vena ácigos o vena ácigo mayor, del lado derecho. Del lado izquierdo está la vena hemiácigo, ¿verdad? O llamada también esta inferior, se llama también vena, vena hemiácigo menor, inferior. Entonces va a unirse igualito
con la vena subcostal izquierda, justamente con la vena lumbar, y hay una rama, una raíz interna que va directamente ¿a quién? A la vena renal izquierda. Entonces, este es el sistema izquierdo y está conformado por la vena hemiácido, mientras que este es el sistema derecho que va a formar la vena ácido. Así conformado, va a subir a través del diafragma y esto es bien interesante. Por ejemplo, la vena ácido, que corre por el lado derecho, bueno, primero va a tomar a las 9 últimas intercostales, venas intercostales, ¿verdad? Y aquí le va a llegar las 3 primeras venas intercostales, llegan al callado y como ya sabemos, va a hacer un callado sobre el bronquio derecho y va a drenar todo su contenido en la vena cava superior. En la vena cava superior. Después tenemos el sistema de la vena hemiácido, que ya sabemos que corre del lado izquierdo. Entonces simplemente va a tomar pues las 5 o 6 o 7 últimas venas intercostales y después viene un calladito que hace las 5 o 7 últimas, igualmente se los digo, superiores venas intercostales. Lo cierto que, ¿verdad? De alguna manera va a drenar, esto puede suceder de dos formas, va a drenar sobre un callado directo y las dos llegan en forma directa y drenan en la vena ácido, o pueden llegar en forma independiente a drenar sobre la vena ácido. Un callado directo para acá, un callado no, una porción que drena directamente, la vena hemiácido accesoria, que es la superior, drena directamente para acá, y la vena hemiácido drena directamente para acá. ¿Cómo podemos ver eso? Ya esto lo hemos contemplado. Aquí es la vena ácido como está drenando. Y quizás voy a ir un poquito atrás porque me interesa que se den cuenta cómo en algunos casos, que aquí está, la vena hemiácido, ¿verdad? Va a drenar directamente en la ácido. Y hay una vena hemiácido accesoria que es superior, drena también directamente, sin formar esa unión única para drenar las dos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque de esa manera pueden llegar o individuales o bajo un tronco común, que es lo que él le estaba explicando aquí. Un tronco común que llegaba a las dos, drenando sobre la vena ácido. Hay que recordar también que la vena ácido mayor drena las venas bronquiales, pericárdicas, las esofágicas, las mediastínicas derechas, ¿verdad? Todas esas drenan en la vena ácido mayor o vena ácido. Y en las hemiácido, pues están las venas vertebrales, además están las esofágicas, la mediastínica y por supuesto, como lo acabo de mencionar, todas las venas intercostales izquierdas, ¿no? Que son las que van a drenar. La otra cosa interesante es cómo ven cómo se une todo un sistema inferior, se une con un sistema superior, porque al final todos van a llegar a la vena cava superior, ¿no? Pero a su vez guardan comunicación con venas renales derecha e izquierda o con la vena cava inferior. Entonces, cómo el sistema de la vena ácido comunica la circulación venosa subdiafragmática con una supradiafragmática, ¿no? Es bien interesante, drenajes múltiples. Bueno, unas palabras de la arteria pulmonar, ya la hemos dicho algunas cosas. Su origen en ventrículo derecho, ya sabemos que toda la arteria bronquial, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, específicamente de la pared interna septal del ventrículo derecho, ¿no? Igual que la aorta nace de la pared interna occipital, pero esta vez del ventrículo izquierdo. Esas son las dos las dos grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta nacen de la pared interna occipital de cada uno de los ventrículos. Se divide en dos, en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Este es un dibujito que siempre es interesante. Mire cómo está retraído el pulmón y se resecó la pleura, en este caso la pleura parietal mediastínica.
Aquí están las dos venas pulmonares, izquierda, superior e inferior, el tronco de la arteria pulmonar, y miren cómo va la arteria pulmonar derecha aquí y la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Naciendo. Una unión de las dos venas pulmonares forma, pues, la división de la arteria, del tronco de la arteria pulmonar forma la arteria pulmonar derecha e izquierda. Miren cómo va por acá. Ya sabemos que este es el nervio vago anterior o izquierdo que viene surcando la cara anterior del esófago. Mire cómo va subiendo aquí del lado derecho el sistema de la vena ácido, ¿verdad? Y aquí va a drenar en la vena cava superior. Aquí se ve el orificio como va drenando, ¿no? Siempre hay que identificar estas estructuras que me parecen muy, muy interesantes. Ya esto lo hemos comentado varias veces, el nacimiento de cada una, solamente para decir que la aorta, recordar que nace de la pared interno septal del ventrículo izquierdo, mientras que el tronco de la arteria pulmonar, ratificar que nace de la pared interno occipital del ventrículo derecho. Continuamos, esta foto ya lo hemos narrado. Seguimos quizás con un plano del mediastino ahora posterior y vamos a hablar un poco del esófago. Bueno, el esófago forma parte del sistema digestivo, va a comunicar la hipofaringe, es decir, la faringe, específicamente la hipofaringe, lo va a comunicar con el estómago, ¿no? Entonces es un paso del alimento que lo lleva desde la cavidad oral, después pasa a la orofaringe, después pasa a la hipofaringe y llega al esófago, discurre por todo el esófago hasta que llega al estómago, ¿no? Paso de los alimentos. Bueno, entonces desde el punto de vista anatómico, el esófago tiene tres porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La porción cervical, ¿verdad? Y primero vamos a fijar un poco, es bien interesante porque estas tres porciones la podemos describir justo, pues, con algunas características sobresalientes. Vamos a ver. Primero, origen y terminación. Bueno, en este dibujo podemos ver que el origen prácticamente ya sabemos que es la continuidad de la hipofaringe o de la faringe, ¿no? Y esto está marcado por el músculo constrictor inferior de la faringe. Y esto está a nivel de C6, ¿sí? A nivel de C6. Esto tiene y va a terminar, ese es el origen, y va a terminar ¿dónde? Bueno, en la unión con el estómago, específicamente con un orificio que se llama el cardias, ¿no? Y ya termina a nivel abdominal, ¿no? A nivel del cardias, aproximadamente a nivel de L2, de L1, L2, aproximadamente en L2. El trayecto, bueno, tiene un trayecto primero, una porción cervical, un trayecto que es una porción cervical que de unos 5 centímetros, ¿verdad? Que cuando llega a nivel de D5 aproximadamente, pueden ver acá que hace una concavidad discretamente a la derecha. Y eso hace que el esófago cervical esté más próximo y en el abordaje quirúrgico, el abordaje quirúrgico sea por el cuello del lado izquierdo. Porque él está más próximo de este lado. Porque hace una concavidad a la derecha. Posteriormente, ¿verdad? Cambia de dirección a nivel del callado y del bronquio, a nivel de la bifurcación de la tráquea y del callado de la aorta, hace una desviación y hace esta vez una concavidad a la derecha. Entonces son como dos concavidades. Una concavidad a la izquierda, la inferior, y una concavidad a la derecha, la superior, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que decir? El estrechamiento, bueno, tiene básicamente tres estrechamientos. Uno cricoideo a nivel del cartílago cricoide, es decir, cuando se está formando, ¿verdad? En esa unión de C7. Después va a tener uno aórtico bronquial, cuando está en relación con la aorta, con el callado de la aorta y el bronquio principal izquierdo. Entonces ahí hay un estrechamiento también. Y el otro estrechamiento que va a haber va a ser cuando pasa a nivel del diafragma, recordando que pasa a nivel de D10 aproximadamente en el diafragma. Entonces ahí hay como pequeño estrechamiento. La longitud, hay que mencionarlo, unos 5 centímetros cervical,
¿verdad? Aproximadamente. Después viene como unos 20 centímetros torácicos, unos 2 centímetros aproximadamente a nivel del diafragma, 1 a 2 centímetros. Y el esófago abdominal está conformado por unos 3 centímetros. Entonces aproximadamente entre 29 y 30 centímetros en su totalidad. La constitución anatómica. La constitución anatómica siempre se habla como si fuese la parte histológica, ¿no? Y de afuera hacia adentro tenemos una túnica adventicia. Posteriormente tenemos una muscular, que es longitudinal, una muscular externa. Después tenemos una muscular interna, que es circular. Después viene una submucosa y viene la mucosa. Recordando que la mucosa siempre está dentro de la luz del órgano. Es decir, que la mucosa es la que está en contacto con el alimento cuando va pasando, ¿verdad? Bueno, hemos hablado del trayecto, del origen, la terminación. Un poco de las relaciones del esófago cervical. Bueno, si este es el esófago que estamos ubicados y esta foto ya la hemos comentado, bueno, toda la parte cervical va a estar en relación con la cara posterior de la tráquea. Y lateralmente, con todos los elementos que ellos conciben, que son, bueno, el laringio recurrente, tanto derecho como, tanto izquierdo como derecho, la vena yugular interna, tanto derecha, tanto izquierda, perdón, como derecha, en la carótida primitiva, tanto izquierda como derecha, es decir, todo este paquete y el vago, el nervio vago, tanto derecho como izquierdo. Esto es lateral. Y posterior va a estar en relación con la columna vertebral. El esófago torácico, cuando ella penetra a nivel del tórax, lo hace por el mediastino superior y después se hace posterior, ¿no? Y va corriendo por todo el mediastino posterior. Ya lo hablamos, muscular, sensible circular, pero cuando que está en reposo, es decir, sin alimento, no está distendido, es un diámetro mayor, está en forma transversal, como lo vimos en la foto anterior. El estrechamiento ya hemos hablado que son 3 desde cervical y 2 a nivel uno aórtico bronquial y otro diafragmático y otro cricoideo. La composición ya lo hemos visto, las túnicas musculares. Bueno, desde el punto de vista de sus relaciones en el tórax, lo vamos a hablar como un segmento supraácido aórtico. Y esto se refiere al callado de la vena ácido por un lado y el callado de la aorta por otro lado. Entonces, cuando se habla de superácido aórtico, está por encima de esos dos callados. Cuando está interácido aórtico, entre los dos callados. Y cuando está infraácido aórtico, está por debajo de ambos callados, ¿no? Así descrito, bueno, supraácido aórtico puede estar hasta la plano vertebral, la columna, por delante se va a encontrar la tráquea y a la izquierda conducto torácico y además la arteria subclavia izquierda, la carótida primitiva izquierda y a la derecha la pleura mediastínica. Interácido aórtico, bueno, por detrás en plano prevertebral están con el conducto torácico que vimos cómo pasaba un plano en una porción, pasaba posterior al esófago. Por delante corresponde al origen del bronquio izquierdo y a la izquierda y a la derecha, bueno, tendremos el callado a la izquierda de la aorta y a la derecha de la vena ácido. Y en el último segmento infraácido aórtico, por esta hasta la aorta, por delante es la cara posterior del pericardio, a la izquierda la pleura mediastínica izquierda y a la derecha, pues, la pleura mediastínica derecha. Así conformado, miren cómo el esófago viene de acá, después hace la concavidad inferior, que es a la izquierda, y bueno, y todo este callado, tanto de la aorta como de la vena ácido, bueno, guardan unas relaciones que las acabamos de describir. Aquí se ve nuevamente cómo el esófago viene en este plano y después la aorta torácica descendente trata de quitarle puesto que, ¿verdad? Y quitar el puesto que está directamente en relación con la columna vertebral, ¿no? Al principio sí, en la parte cervical, pero después cuando sucede el callado, la aorta le quita el puesto y se queda en relación con los cuerpos vertebrales de la columna, ¿no? Que es bien interesante. La irrigación,
Bueno, va dada por las esofágicas superiores, rama de la tiroidea inferior, las esofágicas medias, las arterias bronquiales, intercostales posteriores y las arterias esofágicas inferiores procedentes de diafragmática inferior izquierda, de la arteria gástrica izquierda y de la posterior. No olvidar la porción de los 3 centímetros del esófago abdominal que está en relación con la cara inferior del lóbulo izquierdo del hígado. E igualmente a la izquierda va a estar con el fondo gástrico. Y bueno, ya en la porción abdominal, recordando siempre que va a estar en relación por delante con el vago izquierdo y por detrás con el vago derecho, por donde surca perfectamente ellos y pasan al agua. El conducto torácico, siguiendo y hablando de los elementos del mediastino posterior, ¿verdad? Y ahorita a unas palabras de la gran vena linfática derecha. Bueno, el conducto torácico primero vamos a ubicarlo en esta foto. Esto es el diafragma, ¿verdad? Y este es el orificio de la aorta, el orificio aórtico del diafragma. Entonces quiere decir que aquí estamos como en D2 aproximadamente. Hemos seccionado la aorta, ¿sí? Para ver, esta es la aorta seccionada, esta es la vena cava inferior, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, la vena y la arteria renal izquierda, la vena y la arteria renal derecha. Entonces ya estamos ubicados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un sinnúmero, a nivel de L1 y L2, empiezan a confluir muchos ganglios linfáticos, provenientes de dónde? Provenientes de todo lo que es pelvis y de abdomen. Van a confluir aquí unos ganglios linfáticos. Y aquí me voy a detener un momento. El drenaje linfático, bueno, viene desde los miembros inferiores, desde el pie, pasa por drenaje linfático hasta dónde? Llega hasta el hueco popliteo, que está a nivel de la cara posterior de la rodilla, es el hueco popliteo. Después llega el drenaje linfático a la región inguinal, ¿verdad? Después continúa el drenaje linfático y llega hasta la pelvis. Después de la pelvis sigue subiendo y llega ¿a dónde? Hacia el abdomen, va corriendo por toda la parte paraórtica abdominal, y para cabo, paralelos a vena cava inferior, para llegar ¿a dónde? A nivel de L1 y L2, todo ese drenaje que le acabo de describir se va a conformar en una serie de ganglios que confluyen y se va a formar aquí una cisterna que le llaman cisterna de Beckett o cisterna de Kilo. Entonces es en ese momento donde todo este poco de ganglios linfáticos van a confluir, van a formar una gran cisterna que se llama cisterna de Beckett o de Kilo. Y ahí se origina el conducto torácico. El conducto torácico va a ascender por la cara posterior de la aorta cuando está cuando en el orificio del diafragma, ¿no? Del orificio aórtico del diafragma. Y en ese sentido, vamos a ver, una vez que penetra ese nivel, corre primero por el lado derecho y a nivel de C6, C7 aproximadamente, comienza a surcar y se dirige hacia el lado izquierdo, ¿no? Y va hasta dónde? Va a llegar hasta el confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Es decir, donde llega la subclavia izquierda, la vena subclavia izquierda, con la vena yugular interna izquierda. Entonces está el confluente yugulo-subclavio. ¡Pac! Llega acá. Y ahí va a drenar todo su contenido, mezclando nuevamente toda la linfa, recordando que esto me va a formar nada menos y nada más que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y él, junto con el tronco venoso brachiocefálico derecho, me va a formar la vena cava superior. Y quiere decir que todo el contenido linfático va a vertir su contenido ¿a dónde? En la vena cava superior. De esa forma, el conducto torácico me va a drenar miembros inferiores, pelvis, abdomen, tórax izquierdo, ¿verdad? Todo tórax izquierdo. Todo ese contenido va a venir directo a la parte del confluente yugoslavio izquierdo. Por el otro lado está la gran vena linfática derecha, que solamente me va a drenar el tórax
el tórax derecho, en mi cara, en mi cuello, en mi cráneo derecho y en miembro superior derecho. En cambio, todo lo demás, tórax y toda la parte abdominal, todo el tórax izquierdo, todo en mi cara izquierda, todo en mi cuello izquierdo, todo el miembro superior izquierdo, todo drena ¿a dónde? A la conducto torácico, ¿no? Por medio a través de tu conducto torácico. Bueno, unas palabras con sistema nervioso autónomo. Les recuerdo que el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno, la cadena simpática, ¿verdad? De la cual se van a originar los nervios esplácnicos y podemos resumirlo así, y los nervios vagos, de los cuales se van a originar los nervios recurrentes izquierdo y derecho. Solamente unas palabras, la cadena simpática torácica, bueno, continúa el simpático cervical, la cadena simpática cervical. Está formado por aproximadamente entre 10 a 12 ganglios nerviosos, recuerden, ganglios nerviosos, y ellos están unidos por un cordón intermedio. Entonces son ganglios que van paralelo a la columna vertebral, adosado a la parte más posterior, quiere decir que está en el mediastino posterior, ¿no? Ya sabemos que son de 10 a 12 ganglios, generalmente unos 12 ganglios. Bueno, su dirección sigue a la columna vertebral, bueno, va por detrás por un plano costovertebral, hacia adelante se mantiene distancia con la vena ácido mayor, la aorta, la vena de mediácido, y hacia adelante por un fondo de saco posterior de la pleura. Colaterales, bueno, van a dar ramas nerviosas colaterales comunicantes a los intercostales que no penetran en mediastino. También va a dar ramas vasculares destinadas a la aorta, a la ácido. Y las ramas viscerales, que son importantes, va a estar dada hacia el esófago, la tráquea y los bronquios. Y va a ser la formación, gracias a estas cadenas simpáticas y sus ganglios, ¿verdad? Va a formarse los nervios esplácnicos. El número de 3, esplácnico mayor, menor e inferior, donde el esplácnico mayor nace los ganglios torácicos 7, 8 y 9. Quiere decir, de esos tres ganglios van a nacer el esplácnico mayor y se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el abdomen, hacia el plexo solar o plexo celíaco. Posteriormente vamos a hablar también del esplácnico menor, va formado por los ganglios simpáticos 10 y 11. ¿Y hacia dónde se dirige? Bueno, al plexo renal, al plexo celíaco, plexo directo hacia la parte del abdomen. Y también está el esplácnico inferior, que nace del 11º y 12º ganglio simpático torácico. Recuerden que esto es tanto derecho como izquierdo, ¿no? Entonces, esplácnico inferior. Entonces tenemos esplácnico mayor, menor e inferior. También tenemos el nervio vago o neumogástrico, y esto lo hemos comentado, el vago derecho. Bueno, sabemos que es el 10º par de los 12 pares craneales. Sabemos ya que corre en el cuello lateral con el paquete vasculonervioso principal del cuello. Nervio vago derecho, entonces ya sabemos que va bordeando la cara lateral de la tráquea, pasa por la cara posterior del bronco derecho, se hace posterior al esófago, corre por la cara posterior del esófago, y el vago derecho va a salir, es decir, va a emerger al abdomen a través de ¿quién? De la cara posterior del esófago, aproximadamente a nivel de D10, ya lo hemos comentado. El vago izquierdo pues entra en el tórax igual, pero esta vez pasa por la cara anterior del callado de la aorta y se hace anterior, pasa por el bronquio izquierdo, por la parte anterior, y se hace anterior al esófago. Y él va a salir, emerger al abdomen por la cara anterior del esófago, el vago izquierdo, ¿no? Seguimos de estos nervios recurrentes, que como saben, los nervios recurrentes, tanto derecho e izquierdo, provienen del vago. Y en ese sentido hay que decir dónde emergen. Por ejemplo, el derecho va a emerger por debajo del tronco arterial brachiocefálico, ¿verdad? Y sale de esa manera y se dirige a la membrana quicofaringea, donde va a inervar ¿a quién? A las cuerdas vocales. Por eso también le dicen laringio inferior, ¿no? Y del vago izquierdo, el laringio recurrente, el laringio inferior izquierdo o laringio recurrente izquierdo, va a pasar por debajo de la porción horizontal del callado de la aorta. Y como siempre lo hemos dicho,
pasa en un plano muy unido, muy próximo al esófago y muy próximo a la tráquea, el izquierdo. Igual va a inervar a la cuerda vocal izquierda, cuerda verdadera vocal izquierda. Un poco para hablar en este plano posterior, solamente para decir dos cosas. Esta es cadena simpática torácica derecha, esta es la cadena simpática torácica izquierda. Y aquí está el vago derecho que se está haciendo posterior, más o menos como lo hemos conversado a nivel ya del quinto, donde están los callados, se está haciendo posterior, y por aquí como el séptima dorsal se hace completamente posterior al esófago, ¿no? Ya aquí no se ve. Bueno, continuamos hablando del parte del mediastino posterior y unas palabras nada más con el timo. El timo lo podemos describir como un órgano, hematopoyético primario, al igual que la médula ósea, en el cual va a cumplir una función más endocrina y a partir hasta la pubertad, donde va a haber una secreción interna y permite la modulación o la maduración de los linfocitos T. Entonces forma parte del sistema inmune, también ubicado como el sistema inmune. Él se encuentra, este es un corte medial, este es el esternón, y se encuentra una porción en el tórax y una porción en el cuello. Entonces está más alargado en sentido superior e inferior. Ocupa el mediastino superior, ¿verdad? Ya sabe, parte del cuello, la parte inferior del cuello y la parte superior del tórax. Se describe un cuerpo, dos lóbulos que se encuentran, un extremo superior, un extremo inferior, y ya después de la pubertad comienza una regresión, una regresión del mediastino y queda nada más del timo y quedan nada más esbozos. Ya en la vida adulta solamente quedan unas celdas con tejido fibroso. Es decir, en la primera etapa de la vida, antes de la pubertad, cumple una función muy importante en el sistema inmune como inmunomodulador por las secreciones internas y ayuda a la maduración de los linfocitos T. Por eso que está involucrado como órgano hematopoyético. Y bueno, esa descripción, las arterias son tímicas posteriores, laterales, inferiores. Se van a estar en íntima relación entonces con la tráquea antes de su bifurcación, con la cara posterior del mediastino, con los grandes pasos que ya lo hemos comentado, tanto de la aorta como el tronco arterial brachiocefálico izquierdo, incluso va a estar en relación también con la vena cava superior en su plano posterior. Bueno, jóvenes, hemos concluido esta parte de mediastino, varios temas que hay que revisar, como siempre le digo, en la parte bibliográfica para continuar adelante. Muchos saludos, seguimos adelante. Cuídense.